Dios nos bendiga, mis hermanos. Les doy una cordial bienvenida a nuestro nuevo estudio bíblico, donde estamos estudiando el capítulo 8 y 9 bajo el título de Señor, ten misericordia. La semana pasada pudimos revisar 5 milagros del Señor, donde vimos que así como Él había enunciado en el monte que Él era un Dios misericordioso, ahora lo demostraba realizando obras muy grandes y portentosas. El día de hoy vamos a revisar nuevos milagros del Señor y algo absolutamente asombroso como es la resurrección de un muerto. Les invito entonces a ver el video clase del día de hoy. En la clase anterior hemos visto 5 milagros que demostraban que el rey tenía el poder para imponer los principios éticos que había expuesto. Esta lección continúa con la misma idea. Le vemos realizando milagros de sanidad física, uno de ellos sobrenatural, que es la resurrección de un muerto, y el milagro espiritual de expulsar demonios. El sexto milagro es la expulsión de demonios. Jesús se encontraba en Gadara. La gente que allí habitaba pertenecía a la tribu de Gad. Se dedicaba a la cría y al comercio de cerdos, lo cual como judíos no deberían haber hecho. Cuando Jesús entró en aquella región, le salieron al encuentro 2 hombres poseídos por demonios. Este milagro nos introduce en un área poco conocida como son los demonios. Esto tiene relevancia si entendemos que nuestra lucha es contra espíritus, no contra carne. Vemos que aquellos espíritus conocían el poder del Señor, por lo cual le pidieron seguir en contacto físico con la tierra y no ser arrojada a la profundidad del abismo, y le pidieron permiso para ir a unos cerdos. Mas estos cerdos prefirieron morir que tenerlos en ellos. Por esta razón se arrojaron en un barranco. Había ocurrido un gran milagro, la liberación de 2 personas, pero la gente estaba alarmada más bien por la muerte de los cerdos. El desenlace resulta irónico si usted lee el versículo 33 y 34. Aquella gente prefería tener a sus cerdos que a Jesús. Parece difícil de creer, pero figurativamente hablando, en la actualidad hay muchas personas que prefieren sus cerdos que a Jesús. Jesús regresó a Capernaum luego de salir de la región de los ganaderos, donde fue rechazado. Es aquí en Capernaum donde vemos el 7º milagro. Le trajeron un paralítico. En el Evangelio de Marcos se nos dan más detalles sobre este incidente. Marcos nos contó que el hombre fue bajado a través del tejado de una casa y que Jesús, al ver la fe de los amigos, le sanó y perdonó sus pecados. Aquí vemos la relación que existe entre la sanidad y el perdón de pecados. Los escribas murmuraban porque él se atribuía la autoridad de perdonar pecados, lo que solo podía hacer Dios. Opinaban que el Señor no era capaz de hacer que el hombre caminara. Conociendo los pensamientos, el Señor les preguntó en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ellos no respondieron, aunque consideraban que lo uno era tan importante como lo otro. Entonces Jesús realizó el milagro. Cuando el paralítico se levantó, quedó demostrado que aquel que le había hecho caminar era también el que podía perdonar sus pecados. Luego en el versículo 9 dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Así nos cuenta Mateo su conversión, modesta y brevemente. El Evangelio de Lucas 5, 27 y 29 nos da más detalles. Cuenta que Mateo celebró un gran banquete en honor a Jesús. Evidentemente su conversión se dio en este contexto. Mateo había invitado a muchos de sus amigos recaudadores de impuestos a esta fiesta porque quería que ellos también conocieran al Señor Jesús.
Al estar en la cena, se le acercó mucha gente no deseada, publicanos y pecadores, según lo dice el versículo 10 y 11. Esto alarmó a los fariseos, que creían que no debía comer con aquella gente. Pero Jesús sabía que en ellos estaba la necesidad. Lea el versículo 12. Jesús era y es el gran médico y ha venido a realizar sanidades como lo hizo en aquella época donde realizó miles de sanidades. Pero Él ha venido a solucionar el problema básico de la humanidad, que es el pecado, y a sanar almas. Al finalizar esta sección, Mateo citó al profeta Oseas 6:6 en el Antiguo Testamento. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, el Señor siempre actuó en misericordia, y al estar compartiendo esta cena con los llamados pecadores, con los fariseos, Él estaba actuando en misericordia. Al citar este versículo, también quería decir que Jesús pronunció aquellas palabras, también incluyendo a los fariseos, porque ellos también eran pecadores. Continúa luego con una parábola del vestido viejo y los postres viejos. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista habían estado observando a los discípulos del Señor Jesús. Después de todo, algunos de estos habían sido en principio discípulos de Juan, como lo son Andrés y Felipe. Entonces a ellos le llamó poderosamente la atención y le preguntaron por qué ellos no ayunan. Hablamos ya hace algunas clases lo que significaba el ayuno para los judíos. Acá el Señor iba a enunciar un principio importante y a revelar el hecho de que estaba por comenzar un nuevo periodo de tiempo en el contexto de la relación entre Dios y la revelación de su voluntad con el hombre. Él era el amado, el esperado. El tiempo de los discípulos era de aprender de Él para luego ser sus portavoces. No era tiempo de luto, de dolor o de buscar a Dios, pues ya estaban con Él. Con respecto al ayuno, en la actualidad tiene valor para los creyentes, aunque no existe ningún mandamiento ordenando ayunar. La idea detrás de esta práctica implica una actitud de postrarnos ante Dios, expresando nuestra necesidad de misericordia y ayuda. En los versículos 16 y 17, nuestro Señor les explicó que el antiguo pacto estaba llegando a su fin y que Él no había venido a proyectarlo, a continuarlo en esta nueva época. Para esto utiliza algunas figuras. Primero habla de un remendo nuevo en un vestido viejo. En realidad Jesús había venido a proveer una vestidura nueva que consistía en un manto de justicia que Él daría a los que confiasen en Él. Si usted recuerda cuando fue la creación, cuando ellos se encontraron desnudos y pecadores ante Dios, Dios les proveyó ropa de cuero para cubrir su desnudez, y es así como vemos que a lo largo del tiempo ellos eran cubiertos en su pecado al presentar a los animales en sacrificio. Acá el Señor les dice que ya no es necesario eso, pues ahora nos cubría un manto de gracia, un manto de justificación a través de la muerte suya en la cruz. Luego continúa con otro ejemplo, que es el odre viejo. Los odres estaban hechos de pieles de animales que se dilataban al entrar en contacto con el vino. Si se le ponía un vino nuevo, los odres viejos que ya habían alcanzado el punto de su mayor dilatación serían rotos, se reventarían y se perdería el vino. Por lo tanto, lo que él decía es que el antiguo pacto ya no podía incluir la gracia, que ya ese pacto estaba muy viejo y que debía ser desechado, y que en este nuevo pacto se introduciría esta nueva enseñanza de que en Jesús había salvación solo por gracia. El evangelista Juan resumió esto en su libro, en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés,
y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es así como se establece este nuevo pacto. Solo somos justificados a través de Jesucristo. Solo somos reconciliados por Dios a través de su cruz. Continúa el relato donde encontramos el octavo y noveno milagro unidos en un solo relato. Ambos son milagros de sanidad y se dieron lugar en escenas dramáticas. Mateo nos dice que un oficial de la sinagoga se acercó a Jesús. En Lucas 8, 41 y 42 nos cuenta que el dirigente judío vino a Jesús para pedirle que sanara a su hija que estaba enferma de muerte. Mientras el padre esperaba para hablar con Jesús, vino un criado para informarle que su hija había muerto. Mas Jesús le alentó a tener fe. Al disponerse Jesús y sus discípulos a seguir a Jairo, el padre de la niña, le siguió una multitud de personas. Mientras iba de camino se encontró con otra necesidad, versículos 20 y 21. Una mujer que padecía hace mucho tiempo de una enfermedad de maldición se acercaba entre la multitud. Ella padecía de flujo de sangre, que era una enfermedad que la hacía impura ante los ojos de los judíos y que por lo tanto la había alejado de la comunión de su familia y también de la comunión del pueblo y la hacía digna de ser apiedrada por ser impura. Este pasaje es llamativo porque dice que la niña tenía 12 años y que la mujer llevaba 12 años sufriendo de esta enfermedad. Observemos que la sanidad de la mujer es particular porque no la tocó Jesús como en otros milagros, sino que fue ella quien tocó a Jesús. Sin embargo, nosotros entendemos que no fue el método lo que la sanó, sino que su fe, como lo dice el versículo 22. Es Lucas, el médico, quien nos cuenta los detalles de este milagro, diciendo que ella efectivamente tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Después de que Jesús realizó esta gran obra y que recalcó que la mujer había sido sana por su fe, continuó su camino hacia la casa de Jairo. Cuando llegó a la casa de este, se encontró con que nadie creía que él podía resucitar a la niña, incluso se burlaron de él. Por eso Jesús se apartó de ellos y realizó el milagro solo en presencia de los padres de la niña y de algunos de sus discípulos. Esta fue la primera resurrección relatada en este evangelio, considerando que hubieron otros casos notables de resurrección. El método en cada uno de estos milagros fue siempre el mismo: hablar directamente a la persona. En este caso, él le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña enseguida se levantó. Continúa el relato con el 10º milagro en que Jesús sanó a 2 ciegos. Aquí los ciegos se dirigieron a Jesús como el hijo de David, lo cual es significativo en un evangelio que le presenta como un rey. Al proclamarle como hijo de David, estaban confirmando que él era el Mesías prometido en las Escrituras, el retoño de la rama de Isaí, el heredero del trono de David, en definitiva, Dios. Ellos fueron curados, pero Jesús les advirtió que no divulgasen lo ocurrido. Al leproso le había dicho lo mismo. Seguramente pretendía evitar que las muchedumbres se abalanzaran contra él buscando un milagro físico y estorbasen su predicación y actividad. Pero vemos nuevamente que ellos no pudieron contener su alegría, sino que divulgaron la noticia por todos lados, de tal manera que Jesús constantemente era rodeado por multitud de personas que buscaban su sanidad. Llegamos al 11º milagro, que es el tercer incidente de posesión demoníaca. Los fariseos no negaron que él había hecho hablar a este mudo, que había hecho ver a los ciegos o andar a los paralíticos. Sin embargo, lo acusaron de realizar estos milagros por el poder de Satanás. No obstante esto, este hombre que estaba endemoniado y mudo fue liberado y pudo hablar. Los milagros enumerados en este pasaje que hemos estudiado se resumen en este último apartado, en que muestra el motivo por el cual realizó Jesús estos milagros
y que fue su compasión a la gente. El versículo 35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vemos acá tres aspectos de su ministerio: enseñar, proclamar y sanar, que son también los aspectos que deben enmarcar nuestro ministerio. También nosotros hemos sido encomendados a enseñar la palabra de Dios, a proclamar el evangelio y a aliviar las necesidades y mostrar misericordia. El evangelio del reino al cual acá se refiere no es el mismo evangelio de la gracia de Dios, pero esto no significa que hayan dos evangelios. Hay un solo evangelio, pero en distintas facetas. El evangelio que acá se anunciaba, el evangelio del reino, era el anuncio de que el reino de los cielos se había acercado en la persona de su rey, nuestro Señor Jesucristo. Esto, en cierta forma, preparaba el corazón para que aceptasen a este rey que después iba a morir en la cruz. La frase sanando toda dolencia y enfermedad nos explica y una otra vez que en aquella época miles de personas fueron sanadas. Por este motivo, sus enemigos nunca cuestionaron el hecho de que él realizara milagros. Era demasiado evidente. Luego los versículos 36 al 38 dice: y viendo la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas palabras contienen un notable sentimiento de compasión. Los reyes y gobernantes ideales que Dios escogió fueron pastores antes de dirigir al pueblo de Dios. Cuando oremos al Señor para que impulse a los obreros que vengan a recoger la cosecha, oremos para que Él también les dé un corazón de pastor. Ora para que el Señor te dé a ti un corazón lleno de compasión por los que se pierden. Cristo actúa hoy por medio del Espíritu Santo, a quien envió al mundo para llevar a cabo por intermedio nuestro lo que a nosotros nos resulta imposible: lograr salvar un alma. Así termina esta sección, Señor, ten misericordia, donde estudiamos el capítulo 8 y 9 de Mateo. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Hemos finalizado ya este estudio del Señor ten misericordia, y espero que al haber revisado todos estos milagros del Señor se haya podido despertar la fe en nosotros, la fe de que tenemos un Dios grande y poderoso que, así como realizó esos milagros en aquella época, lo puede hacer hoy. Así que si alguien está pasando alguna dificultad, confíe en el Señor, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos. ¿Cuál era la característica que podía resumir a todas estas personas? Era que ellos tenían fe. Así que si usted dice hoy, Señor, ten misericordia, tenga fe y confianza en el Señor. Les compartiré ahora las preguntas sobre las cuales vamos a conversar en nuestra videoclase. Y eso es todo por esta semana. Nos vemos, si el Señor lo quiere, el próximo viernes. Bendiciones.